¿Qué pasa cuando una generación entera crece sin saber que le robaron la mente? Y si el daño de la educación bolivariana no fuera solo el adoctrinamiento que ya conocemos, sino algo más oscuro, algo que te deja dependiente e incapaz de salir adelante. En este video vamos a ver qué hay detrás de esa obsesión del chavismo por destruir al venezolano y rehacerlo en su imagen. Esto no es un simple plan político, esto es una idea religiosa que te persigue toda la vida. Si quieres ver cómo este sistema nos está condenando a algo peor que la miseria, quédate hasta el final, porque lo que viene no es solo una crítica, es un llamado a despertar. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el nuevo hombre bolivariano? No es una simple promesa de campaña ni una idea pasajera. Es el sueño del chavismo de crear un venezolano distinto, alguien que no busca su propio bienestar, que no cuestiona, que no pelea por salir adelante, sino que vive para la revolución y acepta la pobreza como algo honorable. Este no es un ciudadano común, es una pieza diseñada para encajar en un sistema en donde el Estado decide todo y el individuo no importa. El chavismo cree que puede lograr esto usando diferentes espacios de la sociedad. Las cárceles, por ejemplo, son vistas como talleres para rehacer a las personas, para convertirlas en ese nuevo hombre que encaje en su visión. Las cárceles deben ser los centros penitenciarios, pues, en vez de un centro diabólico de destrucción del ser humano. Deben ser centros de formación del hombre nuevo, centros de formación socialista, pues. Pero no se detienen ahí. Las escuelas también son parte clave de este proyecto, porque si logran cambiar a los niños desde pequeños, aseguran el futuro de la revolución. Y no solo eso, la idea es tan grande que cualquier lugar podría servir para este propósito. O sea, cualquier espacio donde puedan meterse en la mente de la gente y transformarla, les sirve. Por supuesto, esto no es política, esto es un culto que busca llegar al fondo y transformar lo que somos como seres humanos. Un ejemplo de esto lo podemos ver claramente con las escuelas bolivarianas. Como tú muy bien sabes, la educación debería ser un camino para el desarrollo intelectual, un lugar donde cada persona aprende a razonar, a resolver problemas, a pensar por sí mismo. Pero en este caso no es así. Las escuelas bolivarianas no están ahí para formar individuos libres, sino para producir seguidores de una idea que tiene más de creencia que de realidad. La meta de crear un nuevo hombre bolivariano no es solo cambiar cómo actúas, es cambiar quién eres por dentro, arrancarte tus deseos, tus dudas, todo lo que te hace único y reemplazarlo con una lealtad absoluta al colectivo. En esas aulas no se les enseña a los niños a pensar por sí mismos, se les enseña a ver la revolución como un destino sagrado, a aceptar que el bienestar personal es egoísmo y que el verdadero venezolano debe sacrificarse por la revolución. Es un proceso que empieza desde temprano, con mensajes de envidia, rechazo al trabajo y obediencia al líder. Esto no es educar, es moldear. Es como si quisieran borrar al ser humano y poner en su lugar una versión inventada que solo existe en la cabeza de los socialistas. Compañero Hugo Chávez, hasta la victoria siempre. Compañero Hugo Chávez, hasta la victoria siempre. Pero por supuesto, el gran problema de esta idea del nuevo hombre bolivariano es que no es posible. Nadie puede borrar lo que nos hace humanos, nuestras ganas de mejorar, de cuestionar, de buscar algo propio. Pero los chavistas están convencidos de que sí se puede, y las escuelas son su laboratorio para intentarlo. Ellos creen que tienen una verdad absoluta, que saben exactamente cómo debe ser el mundo y cómo debes ser tú para encajar en él. Es como si quisieran rehacer la realidad desde cero, empezando por las mentes de los más jóvenes. En las escuelas bolivarianas, a los niños les enseñan que ser rico es malo, que querer prosperar es traicionar al pueblo, que la revolución es un proceso que hay que creer y aceptar sin dudas. Eso no es aprender, es aceptar una versión del mundo donde el sufrimiento se convierte en virtud y la obediencia en el único valor. La promesa es un venezolano puro, liberado de las cadenas del egoísmo, pero lo que realmente están creando es alguien que no sabe cómo pelear por sí mismo, alguien que ve la miseria como algo normal y no como algo que hay que cambiar. Pero, ¿cómo se logra algo así? La clave está en empezar temprano. Si desde pequeño te enseñan que la revolución es lo único que importa, que el líder es un guía infalible y que el futuro está en el colectivo, cuando crezcas no vas a saber pensar de otra manera. Es un control que no se ve, pero que te atrapa por completo. En las escuelas bolivarianas, las palabras bonitas como solidaridad o colectivismo se usan para esconder otra cosa,
La idea de que tú no tienes derecho a ser tú mismo, de que tu vida le pertenece al sistema. Y lo peor de todo es que esto va más allá de las aulas. Las cárceles también son parte de este plan. Un lugar donde se supone que los que no encajan deben pagar su deuda con la sociedad es utilizado como un centro de adoctrinamiento. Y si cualquier otro espacio puede servir para esto como se ha sugerido, entonces no hay escapatoria. Es un proyecto que quiere meterse en cada rincón de la sociedad, asegurándose de que nadie quede fuera de su alcance. Por supuesto, el resultado no es un nuevo hombre libre, es alguien que no sabe pensar por sí mismo y que repite lo que le dicen sin preguntarse el por qué. Claro está que esto no es algo nuevo ni único del chavismo. En otros lugares donde se intentó el socialismo pasó lo mismo. En Cuba, por ejemplo, hablaban de un hombre que viviría solo para el colectivo, que dejaría atrás cualquier ambición personal. Décadas después, la gente sigue en la pobreza mientras que los que mandan viven como reyes. Otro ejemplo lo vemos en la Unión Soviética, donde prometieron un hombre perfecto para el comunismo, alguien que encarnara sus ideales, pero terminaron con millones de muertos y un país oprimido. Siempre es igual, te ofrecen un sueño de redención, un paraíso en la tierra, pero lo que entregan es ruina. En Venezuela ese mismo patrón se repite también. El nuevo hombre bolivariano es la misma promesa, un venezolano que rechaza el egoísmo y abraza la revolución. Pero miren cómo tienen al país. No hay comida, no hay luz, no hay futuro, y aún así desde las escuelas le dicen a los niños que eso es normal, que es parte del proceso, que hay que seguir creyendo. Es una idea que no se sostiene, pero que sigue viva porque depende de que la gente la acepte sin cuestionarla. Y es que ni siquiera hace falta que estés en un colegio bolivariano para que te pase esto. Por ejemplo, un seguidor compartió cómo fue crecer cerca de Caracas en un preescolar para hijos de trabajadores de una empresa estatal. Ahí, desde pequeño, le enseñaron que Chávez era un gran líder, alguien que traía esperanza al pueblo. Y hasta le regalaron un libro infantil que contaba una historia perfecta. Chávez nacía en un pueblo humilde de Barinas, era un apasionado del béisbol, hablaba con Bolívar en sus sueños y cuando apareció en escena levantó las esperanzas de todos. O sea, básicamente todo lo que le dijeron al niño sobre Chávez es que era un hombre bueno, sencillo, que luchaba para los pobres. Pero cuando empezó a investigar por su cuenta, la verdad salió a la luz. Ese líder no era de una familia rica, pero tampoco era tan pobre como contaban. No destacaba en el béisbol como decían, y lejos de ser un salvador, había intentado derrocar a un presidente electo que no era un dictador. Prometió no expropiar y lo hizo, dijo que ser rico era malo mientras acumulaba poder y riqueza y todos estábamos jodidos. Hoy en día ese seguidor sigue viviendo en Venezuela y lo tiene muy claro. Él sabe que lo engañaron y que su educación no fue educación, fue un adoctrinamiento. Es una experiencia que estoy seguro que muchos han pasado y muestra cómo las escuelas siembran una imagen falsa que se derrumba frente a los hechos. Pero esto no termina con el adoctrinamiento. Las consecuencias de la educación bolivariana van más allá y son devastadoras. Lo que sale de esas aulas no es solo un seguidor ciego, es alguien tan desconectado de la realidad que se convierte en un discapacitado mental funcional. No exagero, esta educación crea un nivel de ignorancia tan profunda que la gente pierde la capacidad de razonar, de analizar, de ver el mundo como es. En lugar de pensar, sienten. En lugar de cuestionar, repiten, y el resultado es una sociedad donde la estupidez se vuelve la norma, una generación perdida que no sabe ni cómo sobrevivir sin tropezar con su propia sombra. Fíjense en esto, siempre aparece alguien defendiendo la propaganda de países como China, diciendo que allá todo funciona, que eso es un modelo a seguir, como si ellos no estuvieran al borde del colapso económico y social. ¿Por qué se lo creen? Porque no saben más. Les metieron en la cabeza que el socialismo es bueno porque sí, y cualquier cuento que suene bonito se lo tragan entero. Pero si quieres ver el futuro que nos espera, mira los videos de esos viejos chinos creados bajo el socialismo de Mao, con la misma promesa de un nuevo hombre. Son personas que no saben comportarse, que actúan sin lógica ni respeto, un desastre humano que demuestra lo que pasa cuando dejas que este sistema te moldee por décadas. Ese es el nuevo hombre que nos venden, no un ideal, sino una ruina. Busquen esas imágenes ustedes mismos y vean el espejo de lo que Venezuela ya está empezando a reflejar. Porque no nos engañemos, la generación perdida no es solo un riesgo, ya está aquí.
Miren a su alrededor, venezolanos que defienden lo indefendible, que viven de emociones como si la política fuera un partido de fútbol, gritando mi equipo es el mejor, el tuyo es basura. No hay argumentos, no hay hechos, solo un tribalismo absurdo que parece sacado de los bárbaros de las estepas. Pero ojo, ni los bárbaros eran tan bárbaros porque al menos peleaban por algo tangible, como el oro o la tierra, no por un sueño podrido que nos hunde. Muchos ya son así, atrapados en esa ignorancia que les metieron desde pequeños, y si esto sigue, pronto serán como esos viejos chinos, una caricatura patética del ser humano, incapaz de siquiera comportarse de forma medianamente decente. Al final, muchos que pasan por esta educación terminan con una idea tan simple que da risa si no fuera trágica. Creen que el socialismo es social porque suena a compartir, y el capitalismo es capital porque suena a dinero. Ese es su entendimiento del mundo, un nivel de simplismo que no explica cómo llegan a sus casas sin cagarse encima. No saben de historia, no saben de economía, no saben nada más allá de lo que le metieron en la cabeza. Todavía no son viejos, eso es cierto, y quizás con un esfuerzo algunos podrán despertar, pero seamos honestos, lo veo difícil, casi imposible, porque el daño ya está hecho. Y si no paramos esto ahora, no será solo una generación perdida, será todo un país condenado a ser una sombra ignorante de lo que pudo ser. El nuevo hombre no es una meta, es una sentencia, y los chinos en esos videos son la prueba. Lo que nos espera es un abismo del que no hay retorno. Pero, ¿por qué la gente no lo ve claro? Porque el socialismo sabe cómo esconderlo. Usan palabras complicadas para que suene serio, como si fuera un plan lógico y no una creencia ciega. Si les preguntas cómo va a funcionar esto del nuevo hombre, te dicen que es la superación del capitalismo, que es un paso natural de la historia, pero no explican cómo, no muestran resultados, solo piden que tengas fe. Hablan de proceso, de valores, de lucha, y con eso tapan la realidad. No hay pruebas de que esto funcione, solo son promesas vacías. En las escuelas bolivarianas, este disfraz está por todos lados. Te hablan de solidaridad y te hacen sentir que dudar es traicionar. Te dicen que la crisis es culpa de otros, que la revolución es un proceso muy largo y que necesitas mucha paciencia. Es un juego de palabras que te mantiene atrapado, que te hace creer que esto es ciencia cuando en verdad es una especie de religión. Y mientras sigan hablando así, mientras sigan pidiendo fe en lugar de hechos, el nuevo hombre y la revolución seguirán siendo solo un cuento. Entonces, ¿qué es la educación bolivariana en el fondo? Es un intento de rehacerte, de arrancarte lo que te hace humano y ponerte a servir una idea que no existe. Es un sistema que usa las escuelas, las cárceles y cualquier lugar para meterte en la cabeza que la revolución es tu destino. No es educación, es una creencia disfrazada en promesas vacías, un proyecto que quiere cambiarte el alma desde pequeño y que deja atrás una ignorancia destructiva. Si no lo entendemos como tal, si seguimos pensando que esto es solo política mal llevada, no vamos a salir del problema. La educación bolivariana no es sobre enseñar, es sobre transformar, y sus consecuencias son una generación que no sabe pensar, que vive de mitos y que aplaude su propia ruina. Pregúntense, ¿qué está pasando realmente en esas aulas y qué nos está costando? Porque si no lo hacemos, el precio lo vamos a pagar muy caro. Pero bueno, no quiero que pienses que todo está perdido, porque hay gente como esta niña a las cuales el adoctrinamiento nunca les va a funcionar. Miren esto. Ángel de Walt Disney, que le crece la nariz así. ¡Calladito! ¡Calladito! Es una persona que dice muchas mentiras, es muy mentirosa. ¿Cómo se llama? Maduro.